Bueno, antes que nada, bueno, pedirle excusas por la suspensión del día viernes. Como les comenté, fue un tema de un trámite que tenía que ir a hacer a Chillán, que es puntualmente el tema de mi RUT, que hubo problemas al momento de hacer el trámite. Y por esa razón, pues me vi en la obligación de tener que suspender para poder ir a atender eso. ¿Ok? Va- Este, bueno, estimados, la clase anterior empezamos, o mejor dicho, terminamos de ver lo que era la inserción de hipervínculos. Yo les comentaba en esa clase de que, bueno, que los vínculos es algo, no es algo nuevo en Excel. De hecho, se viene utilizando desde hace muchos años en las distintas versiones que tiene este aplicativo. Y vimos que tenemos dos tipos básicos de hipervínculos, que son los hipervínculos de llamada, que son aquellos que nos muestran la información que tenemos dentro de otra celda, y que esa celda puede estar dentro de la misma hoja de Excel, dentro de otra hoja de Excel o dentro de otro libro de Excel. Y tenemos los hipervínculos de referencia que nos permiten abrir ya sean documentos, páginas web, archivos nuevos, correos electrónicos, este, ya sea que este archivo sea Word, PowerPoint, PDF o cualquier otro tipo de elemento. También empezamos a ver lo que son las operaciones con celda y hoja. En este sentido, empezamos a hablar un poco de lo que son algo muy básico, pero muy importante, como es el ajustar tanto el ancho de las columnas como el alto de la fila, insertar lo que son filas y columnas, así como su eliminación, e insertar y eliminar, en este caso, celdas. ¿Ok? Vamos a empezar el día de hoy, para continuar con las operaciones de celda y hoja. Vamos a empezar con la parte de ocultar y mostrar columnas. La opción de ocultar y mostrar columnas es una opción que tenemos dentro de Excel con la finalidad de evitar la visualización de determinadas columnas o determinadas filas, este, dentro de nuestra hoja. ¿Ok? Eso no significa que, por ejemplo, no me sirve como un elemento de protección. ¿Ok? Entiéndase que cuando hablamos de protección es que si yo digo, bueno, voy a ocultar una columna para evitar que otro usuario que tenga acceso a este libro pueda acceder a ella, tenemos que entender que eso no la protege. ¿Ok? Porque es muy sencillo mostrar la información en la columna o mostrar la información en la fila sin mayor, en este caso, problema. Este, bien, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos. Recuerden que dentro de lo que son las opciones de nuestra viñeta de inicio, tenemos una sección que es la opción de celdas, que son estas tres que ya hemos venido conversando un poco acerca de ellas cuando hemos visto la parte de insertar y eliminar. Vamos ahora a trabajar también con un botón que ya de alguna manera lo vimos con el tema del autoajustar y el alto de fila y el alto de columna, este botón de formato. Acá vamos a trabajar el día de hoy sobre todo con esta opción de ocultar y mostrar. Este botón es un botón eh, de usos múltiples en el sentido de que solamente el mismo botón nos permite ocultar tanto filas como columnas y mostrar tanto filas como columnas. Vamos a ver, como siempre en Excel, vamos a tener siempre más de una forma de hacer las cosas. Primera forma, vamos a ocultar columnas, primero que nada. Para ocultar una columna, lo primero que yo debo hacer es seleccionar la columna que deseo, mejor dicho, ocultar. En este caso, supongamos que yo quiero ocultar la columna F de esta hoja de datos. Lo que hago es seleccionarla. Ok, una vez que ya yo la he seleccionado, tengo dos opciones. Primera opción, le doy botón derecho a mi mouse y acá en el desplegable vamos a ver un botón que se me va a formar que se llama ocultar. Ok, yo al acceder, o mejor dicho, al seleccionar este botón, lo que va a pasar es que Excel me va a ocultar la información. Cuando se oculta información, en este caso cuando se ocultan columnas, la columna no desaparece, sigue estando allí. Si por ejemplo yo tengo una función o una fórmula o un hipervínculo que llame a alguna de las celdas que están ocultas, igualito va a seguir realizando la misma operación, igual va a ser
va a traerse la información del hipervínculo y la función me va a seguir dando el mismo valor, porque la columna no ha desaparecido, solo está oculta a la vista. Una de las cosas que a nosotros nos permiten identificar que tenemos algo oculto, en este caso con columnas o filas, son los vértices. Si nos damos cuenta, los vértices de todas las columnas son finos, ¿ok? Son muy delgados. Sin embargo, cuando yo tengo información oculta, ese borde se hace un poco más grueso. Y se hace un poco más grueso porque dejan de haber un solo borde y pasan a haber dos bordes, ¿ok? Aparte de que tenemos el tema de la numeración de las columnas. Recordemos que las columnas se numeran por las letras del abecedario. Y en este caso tenemos un salto entre la E y la G, ¿ok? Que evidentemente me hace identificar que hay algo allí que está, en este caso, oculto. Esta es la forma como se ve nuestra información una vez que la ocultamos. Vamos a repetir el procedimiento, sin embargo ahora lo vamos a hacer con el botón de formato. Pero es básicamente lo mismo. Lo que hago es seleccionar la columna que deseo ocultar. En este caso lo voy a hacer con la columna H. Me vengo acá a esta opción, perdón, a la opción de formato quise decir. Y me vengo al botón de ocultar y mostrar. Y a partir de acá lo que le vamos a decir es ocultar columna. Al hacer eso, nuevamente de la misma manera como hacíamos antes, pues va a desaparecer mi columna. No está eliminada, solamente oculta. Voy a ocultar una tercera columna con uno de los dos métodos que vimos, porque esos son los dos métodos que tenemos para ocultar información. También yo pudiese hacer lo siguiente, seleccionar el borde derecho, en este caso, de la columna, y llevarlo hasta el punto donde no sea visible la información. En este caso, cuando tenemos en nuestra etiqueta, nos dice ancho 0,00. Así, también estoy, en este caso, ocultando información. Estas son las tres formas de ocultar información dentro, en este caso, de Excel. Eh, Puntualmente con el tema de las columnas. Si lo quiero hacer con las filas, es exactamente igual. ¿Ok? Puedo seleccionar mi fila, darle botón derecho a mi mouse, decirle ocultar, y nuevamente como pasa con las columnas, vamos a tener un borde más grueso que el resto, y aparte de eso, vamos a tener también un salto en la numeración. La segunda forma, selecciono la fila que deseo, selecciono el botón de formato, le digo ocultar, en este caso sí le vamos a decir ocultar fila, ¿ok? O la misma opción anterior, sencillamente selecciono, ahora como voy a trabajar con filas, voy a seleccionar el borde inferior y lo traslado hasta que me dé un alto de 0,00. Y de esa manera estoy ocultando nuestras columnas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ahora deseo mostrar? Nuevamente, igual como lo hacíamos antes, cuando ocultábamos, tenemos tres formas distintas de hacer o mostrar, mejor dicho, la información que está oculta. Primera forma. A diferencia de ocultar, cuando yo voy a mostrar, yo tengo que seleccionar las columnas que están alrededor de aquella columna que está oculta. Es decir, sé que acá hay algo oculto, porque evidentemente hace un salto en la numeración de E a G. Entonces yo acá tengo que seleccionar ambas columnas, ¿ok? Que están alrededor de la columna oculta, en este caso E y G. Y una vez seleccionada, voy a darle botón derecho a mi mouse y le voy a decir acá mostrar. Al hacer eso, ¿qué va a hacer Excel? Mostrar la información que está oculta en la selección que yo le estoy dando. Pero para esto tengo que seleccionar tanto la columna E como la G, es decir, ambas, para que me muestre también lo que está en medio. Esa es la primera forma de mostrar. Segunda forma de mostrar, nuevamente selecciono las columnas que están alrededor de mi columna oculta, G e I, me voy al botón de formato y acá le decimos ocultar y mostrar y ahora le vamos a decir mostrar columnas. ¿Ok? Y por último,
tenemos la opción de trabajar con el borde que está oculto. En este caso, y por eso este borde es un poco más grueso que el resto, precisamente para que nosotros podamos identificar que hay algo oculto allí y podamos también manipularlo. Si nos damos cuenta, cuando me acerco al borde, el primer borde pasa a ser mi cursor una línea con dos flechas. Pero cuando me acerco al segundo borde, el cursor deja de ser una sola línea y pasan a ser dos con dos flechas alrededor. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo a partir de ahí puedo manipular el borde de la columna que está oculta. Y si la manipulo, puedo agrandar su ancho y de esa manera volverla a hacer, visible. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Todo claro. Ok. Ahora bien, vamos a trabajar ahora con la fila, que es básicamente las mismas opciones de ocultar y mostrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar primero que nada las filas que están alrededor de la fila oculta. En este caso, queremos hacer visible la fila 5, tenemos que seleccionar la fila 4 y la fila 6 al mismo tiempo. Y a partir de acá, pues mandarle a mostrar la información oculta. Lo hacemos primero con el botón derecho, le decimos mostrar, ¿ok? Segunda forma, sabemos que acá tenemos una fila oculta entre la fila 6 y 7, 6 y 8, perdón. La seleccionamos, nos vamos al botón de formato y desde acá le decimos mostrar. En este caso, mostrar fila. Y por último, así como hacíamos con la columna J, vamos a utilizar en la fila 11, que es la que está oculta, vamos a utilizar el borde inferior para hacer visible la información eh, a través del desplazamiento. Y de esa manera tenemos las dos opciones de, en este caso, ocultar y mostrar, en este caso, columnas e filas. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Va todo claro. Ok. Hay eh, una opción también para ocultar hojas de datos. Sin embargo, esa opción todavía no la vamos a mostrar porque hay un módulo completo que es únicamente para lo que es las hojas, que se llama múltiples hojas de cálculo, donde vamos a ver cómo insertarlas, eliminarlas, ocultarlas, protegerlas, ¿ok? Copiarlas, moverlas. Entonces, esa parte de ocultar y mostrar hojas de cálculo lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, vamos a ver ahora las opciones de mover o copiar, en este caso, contenidos de la celda. En Excel, nosotros podemos o tenemos la posibilidad de copiar la información que tenemos dentro de nuestra hoja de datos y llevarlos a otros lugares. Tenemos la opción más sencilla que es sencillamente copiar y pegar la información, pero también tenemos opciones específicas de pegado o opciones especiales también llamadas. También tenemos las opciones de copiar y pegar formato. Entonces vamos a ver ahorita esas opciones que tenemos dentro de nuestro aplicativo. Primero que nada, para copiar o cortar cualquier tipo de información dentro de Excel, lo primero que tengo que hacer es seleccionarla. ¿Ok? Esa selección lo hacemos a través del uso de nuestro mouse. ¿Ok? En este caso, yo lo que tengo que hacer es seleccionar la información que deseo copiar o cortar con mi mouse de esta manera. Y una vez que ya la he seleccionado, lo único que tengo que hacer es, en este caso, indicarle a Excel que queremos. Dentro de nuestras cintas opciones, en nuestra viñeta de inicio, tenemos una sección de portapapeles que nos permite cortar, copiar, e incluso copiar formato. Ya más adelante voy a explicar este tema de copiar formato. Ya a partir de acá yo lo que tengo que hacer es indicarle a Excel qué deseo hacer. También pudiese darle botón derecho a mi mouse y se me van a presentar las mismas opciones de cortar y copiar. También puedo utilizar lo que llamamos atajos de teclado. ¿Ok? Los atajos de teclado son opciones que tenemos en nuestro teclado para copiar, pegar, insertar.
entre otras cosas. Por ejemplo, si yo deseo copiar, yo puedo utilizar la combinación de las letras control y la letra C. Si deseo pegar, utilizo en este caso la combinación de las teclas control más la letra B de vaca. O si deseo cortar, utilizo la combinación en este caso de la tecla control más la X. ¿Ok? Son algunas opciones que tenemos para copiar, cortar y pegar. ¿Ok? Yo debo enviarles, se me ha pasado enviarles, un documento que utilizamos nosotros habitualmente en esta formación, que es un PDF donde tenemos algunos atajos de teclado. ¿Qué pasa? En Excel tenemos muchos atajos. Por ejemplo, si queremos agregar, y no solamente en Excel, en todos los documentos o mejor dicho, en todos los tipos de archivos o aplicativos de Microsoft como Word, PowerPoint, entre otros, tenemos estos atajos. Como por ejemplo, si yo quiero colocar el arroba, utilizamos el atajo de teclado Alt Q o Alt 2. Si yo deseo, en este caso, insertar un signo como mayor o menor dentro de mis cuadrículas, puedo utilizar en este caso la combinación de teclas al 60, al 62 y de esa manera pues hacer uso de estos elementos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar en este caso mi archivo y a partir de acá pues le digo sencillamente copiar o cortar. Ahorita le voy a decir copiar. Al hacer yo clic en copiar, inmediatamente alrededor de mi selección se va a empezar a anotar una línea punteada. Dependiendo de la versión de Excel, sobre todo de la versión 2016 hacia atrás, le dieron a esta línea punteada movimiento. Es decir, se puede ver un movimiento eh, dentro de lo que es la selección. Se ve la línea punteada moverse. En esta opción, o mejor dicho, en este aplicativo 365, que es el último, no se ve ese movimiento, pero básicamente nos lo representan a través de la línea punteada. Una vez que ya yo he seleccionado y copiado mi información, ya lo siguiente es seleccionar el lugar de destino de las celdas que he copiado. En este caso, me voy a parar por acá. Y ya yo a partir de acá tengo la opción de pegar la información. Puedo sencillamente darle al botón derecho y decirle acá pegar. Puedo también sencillamente utilizar mi atajo de teclado control B y pegarlo. O puedo venir acá al botón de pegar. Sin embargo, este botón de pegar tiene la particularidad, si podemos ver acá, que tiene una flecha hacia abajo. Y acá me da unas opciones específicas de formato. O mejor dicho, de formato, no, unas opciones específicas de pegado especial. Vamos a ver un poquito cuáles son estas opciones de pegado especial para que las podamos conocer un poco. Primero, tenemos la opción de pegado normal o regular. Déjenme poner un poco la ventana hacia acá para que podamos ver cómo nos muestra la vista previa. ¿Ok? En este caso, esta opción sencillamente lo que va a hacer es copiar la información y pegarla en el lugar de destino donde yo he decidido, donde yo he pedido colocarla. La siguiente opción es una forma de pegado de únicamente fórmulas. ¿Qué pasa? A veces, voy a pararme acá, a veces yo puedo crear fórmulas como 2 más 2, ¿ok? En las cuales cuando yo copio la información puedo traerme sencillamente la fórmula para que vuelva a hacer el cálculo o puedo traerme el resultado, ¿ok? Si por ejemplo yo deseo traerme la fórmula, yo puedo utilizar esta opción. Esta opción, cuando yo la pegue, lo que va a hacer es volver a traerme el resultado de la misma manera como yo lo había hecho anteriormente. Si yo lo que quiero es utilizar el resultado, tengo una opción que es esta opción que se llama aquí pegado de valores. ¿Ok? En esta opción, si yo lo utilizo, fíjense que
me va a traer solo el resultado, no tengo la fórmula, a diferencia de cuando lo hice acá, que sí me deja la fórmula pegada, ¿ok? Esas son opciones de pegado, a veces eso es muy útil cuando yo lo que deseo es traerme información específica. A lo mejor tengo el resultado de una fórmula y eso lo tengo que utilizar para otras cosas, lo que hago es pegar valores siempre y cuando no necesite mantener una vinculación con la fórmula original, ¿ok? La siguiente opción que tengo acá es una opción de formato de fórmula y número. ¿Qué significa esto? Eh, en ciertos momentos, cuando yo hago una fórmula, como en este caso, yo no le doy categoría ni... sí, no le doy categoría ni formato, en este caso, a la información que tengo acá. Sin embargo, Excel me permite poder pegar, en este caso, la información que ya yo he copiado anteriormente de esta fórmula, manteniendo mi fórmula y dándole una categoría específica a, en este caso, la información que se va a pegar. ¿Cuál es esa categoría? Que me lo va a colocar en este caso como números. Recuerden que acá, cuando nos venimos acá a la parte de categoría, tenemos una categoría específica que se llama números y de esa manera, pues identificarle o presentarle a Excel cuál es eh, la nomenclatura, la importancia sí, la categoría de esa información que estamos colocando. También podemos utilizar la opción de mantener formato de origen. Vamos a mostrar esto. Por ejemplo, voy a ponerme acá, le voy a dar un formato a estos valores que están acá. Estoy colocando el relleno en verde y el número en rojo. Ok, lo voy a volver a copiar. Ahora bien, ¿qué pasa con esta opción? Esta opción me permite mantener el formato que está original de el origen. Es decir, en el origen yo le di un formato específico, que en este caso es relleno verde con letras rojas, y deseo que esa información se mantenga en el lugar donde voy a llevarme esta información, esta copia que estoy haciendo, esta duplicación de la información. Alguno me dirá, pero ¿hay alguna diferencia con las anteriores? Sí, porque por ejemplo esta opción de formato de fórmula y número me trae la información, me coloca la fórmula, pero no me respeta el formato. Fíjense que si me paro acá y hago clic, lo que hace es traerme la información sin, en este caso, el formato de origen. Si yo le doy a esta opción, aquí sí me respeta el formato de origen y aparte también me trae la fórmula. Otra opción es la opción de pegado sin bordes. ¿Qué pasa? Hay momentos en los cuales yo puedo darle formato a mi celda y colocarle bordes, ¿ok? Pero cuando la voy a copiar y a pegar en otro lugar, puedo pegarla sin esa información. Es decir, puedo seleccionar el tipo de formato que deseo pegar en la nueva celda. En este caso puedo eliminar los bordes al momento de pegar. También puedo utilizar una opción que me permite mantener el ancho de origen. ¿Qué significa esto? Una vez que ya nosotros hemos dado un formato a nuestra celda en la cual hemos reducido su formato o hemos reducido su ancho de columna, yo puedo de la misma manera utilizar una opción de Excel, que en este caso es el pegado especial de mantener ancho de columna, para que también me respete el ancho de la columna en la celda donde voy a pegar la información. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Va todo claro. Ok. Luego viene una opción que se llama transponer. Esta opción de transponer la voy a dejar para el final porque tengo que explicarla un poco más y aparte que me parece a mí una maravilla esta opción de transponer. Continuamos acá con pegado de valores. Ya explicaba yo que la opción de pegados de valores nos permite, si estamos trabajando con una fórmula o una función, sencillamente tomar el resultado de esa función y pegarlo en la celda. Pero aparte de la pegado de valores regulares tenemos dos opciones más. La siguiente opción es pegado de formato de valores y números. ¿Qué significa esto? Se parece mucho a esta función de formato de fórmula y números, en la cual
me va a traer solamente el valor del resultado de mi fórmula y aparte me le va a dar un formato a la celda, que en este caso sería de números. Pero ojo, no me va a respetar el formato de origen. Es decir, como podemos ver acá, mi celda tiene un relleno verde con letras rojas y cuando yo la pego no me respeta la información. Aun y cuando sí me le da la opción de respetarme, en este caso, el resultado. Y por último, también tenemos dentro de pegado de valores esta opción que se llama formato de valores y origen. ¿Qué significa esto? Que aquí sí me va a respetar mi formato de origen y me va a traer solamente el valor y es lo que me va a colocar dentro de mi celda. Luego abajo tenemos otras opciones más de pegado que son estas opciones que se llaman otras opciones de pegado. Tenemos la primera opción que es una opción de pegado de formato. Acá, cuando copiemos esta opción de formato, a Excel no le interesa o no le va a interesar, mejor dicho, el contenido de la celda. Si tiene fórmula, si tiene números, si tiene letras, si tiene texto, no le va a interesar. Lo que le va a interesar a Excel, lo que nos va a interesar en este caso es pegar el formato. Esta celda tiene un formato que es un relleno verde con el texto en rojo o los números en rojo. Cuando yo hago la copia y pego formato, lo que va a traerse solamente es ese formato. Por lo menos lo puedo hacer acá. Y si ahora escribo dentro de esta celda, podemos ver que me respeta en este caso el formato de origen. También tenemos la opción de los vínculos, que esta ya la conversamos en la clase del miércoles cuando empezamos a ver las opciones de vinculación que teníamos, que esta es una de las primeras opciones que tenemos. Tenemos la opción de pegado de imágenes. Un pegado de imagen es una opción válida, sin embargo tenemos que tomar en cuenta que esto es una imagen. ¿Ok? Esto no es una celda ni va a estar dentro del contenido de la celda. Es una imagen y como tal yo puedo agrandarla, reducirla, girarla o eliminarla incluso si es lo que prefiero hacer. Y también puedo hacer lo que llamamos pegado de imagen vinculada, que esto sí no lo hemos visto. Una imagen vinculada es una imagen nuevamente, ¿ok? Como estamos viendo, pero tiene la particularidad que está vinculada a la celda de origen. ¿Qué significa eso? Que si yo me paro en mi celda de origen y cambio el valor, voy a colocar un 5, la imagen vinculada también cambia inmediatamente. ¿Ok? Por eso se llama imagen vinculada. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Va todo claro. Ok. Por último, tenemos la opción de transponer. Vamos a explicar qué es transponer. Transponer vino como respuesta a una queja que teníamos los usuarios de Excel en versiones anteriores, en la cual, si por ejemplo yo construía una tabulación de datos como esta, ¿ok? En la cual había colocado o había construido mi tabulación colocando, en este caso, las etiquetas de los meses en las columnas y el consecutivo en la fila, y resulta que me había equivocado y no era la forma como yo tenía que construir esta tabla o esta tabulación de datos, no tenía opción luego para modificarla. Y para eso vino la opción de transponer. La opción de transponer nos permite, en este caso, convertir esta información a una misma tabla, pero a una misma tabulación de datos, quiero decir, pero nos permite modificar el orden de la información. Fíjense que acá ahora me aparecen lo que antes estaba en columna, que eran los meses del año, ahora me aparecen en fila. Y lo que antes estaba en fila, que era este consecutivo, ahora me aparece en columna. Y me hace esta transposición de la información respetándome el orden. Es decir, no me cambia el orden de donde debe ir cada celda. Si lo verificamos,
Por ejemplo, en enero mi registro 1 es 140,4 y yo lo busco por acá, va a ser el mismo. Si yo busco mi registro 5 de agosto, debe ser 84,87 y acá tiene que ser exactamente el mismo, porque no me puede modificar la información. ¿Ok? La idea de esto es poder hacer una transposición de la información para garantizar que yo pueda seguir trabajando sobre ella y, en este caso, mantener la información como debe ir presentada. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Dudas? Va todo claro. Ok. Bien, esas son todas las opciones que tenemos de copiar y pegar contenido dentro de lo que son las opciones de pegado especial. Me falta una forma de copiado, en este caso que es nuestra opción de pegado de formato o copiado de formato. Es la misma opción que veíamos acá, cuando yo le digo acá, ¿dónde estoy? Acá, de formato. Es la misma opción exactamente. Sin embargo, esta opción particular la tenemos también en la parte externa de los pegados especiales. Y lo que debo hacer es sencillamente, por ejemplo, si yo quiero replicar este formato en esta sección, lo que debo hacer es pararme sobre la celda, darle a nuestra brocha y luego de darle a nuestra brocha, fíjense que nuestro cursor va a variar, va a ser ahora una cruz blanca con una brocha al lado y lo que tengo que hacer es pararme sobre la celda donde quiero pegar, en este caso el formato, y listo. Él me hace la transferencia del formato o la pega del formato a ese lugar. ¿Ok? Ahora sí, con eso ya vemos todas las opciones de copiado y pegado que tenemos dentro de Excel de información. Ahora bien, vamos a pasar a un punto importantísimo que son las partes de las vistas preliminares y disposición de página. ¿Ok? En versiones anteriores de Excel, esta viñeta que se llama acá disposición de página se llamaba configuración de página. ¿Ok? Sin embargo, la viñeta mantiene el mismo contenido de la información, es decir, los mismos botones, no han variado mucho, y está ubicado en el mismo lugar. Lo que hicieron fue cambiarle el nombre por el tema del español. ¿Ok? Vamos a ir viendo poco a poco lo que contiene toda esta sección de disposición de página y vamos a ir haciendo un poco de ejercicios para que veamos cómo o qué podemos hacer acá. Primero que nada, la viñeta de disposición de página está dividida en tres áreas, básicamente. Tenemos el área de los temas. Un tema, básicamente, son las opciones que yo tengo para la visualización de mi estructura, de mi hoja. Por ejemplo, si yo me paro acá y verifico las opciones de tema que tengo y me paro sobre otro, fíjense que lo que hace es cambiar la forma como puedo visualizar la estructura. ¿Ok? Me cambia incluso la, la fuente de las letras de las columnas, me cambia la fuente tanto de la escritura dentro de las celdas como dentro de la estructura propia del libro. ¿Ok? También me permite cambiar que si los colores de, de la forma de la estructura de nuestro libro, me permite cambiar las fuentes de todo el efecto del libro, es decir, cuando yo cambio fuente también voy a estar cambiando fuentes dentro de lo que es la parte de la nomenclatura de mis columnas y filas. Y puedo darle ciertos efectos también dentro de esta parte de los temas. Cuando uno protege libros, o mejor dicho, protege las hojas de Excel, una de las cosas que nos permite hacer esta protección es la sección de los temas. Más adelante, cuando veamos las múltiples hojas de cálculo, vamos a ver las opciones de protección que tenemos y el por qué esto es importante. La segunda sección tenemos la parte de la configuración de página, que ahorita vamos a entrar con esto en mayor detalle. Y por último, tenemos la sección de escalas y de alineación y de opciones de hoja, que es esta sección. Vamos a empezar con lo que son las configuraciones de página. Primero iniciamos con los márgenes. Los márgenes son, antes de hacer esto, como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. A esta sección
de configuración de página yo tengo tres formas distintas de acceder. Puedo hacerlo por la viñeta de disposición de página y ver mis botones. Puedo entrar acá y si nos damos cuenta, aquí tenemos una flecha hacia abajo, o diagonal hacia abajo, mejor dicho, que si yo le hago clic sobre ella, él me va a abrir una pestaña específica para lo que es la configuración de página. O puedo venirme acá al botón de archivo o a la viñeta de archivo, imprimir, y desde acá tenemos un botón que se llama también configuración de página, que me va a acceder igual a la viñeta de configuración. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir viendo que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Primero que nada, tenemos aquí los márgenes. Los márgenes, Excel en este caso nos facilita un poco la vida, en el sentido de que ya tenemos algunos márgenes que están precargados para nuestro uso. ¿Ok? Sin embargo, eh, a veces tenemos que hacer distintos tipos de trabajo dentro de Excel, en los cuales, por ejemplo, si estoy en una universidad, pues hay unas normas de, de uso de los archivos, donde hay unos márgenes específicos, etcétera, donde estos márgenes no me sirven para trabajar. Pues ahí no pasa nada. Yo puedo venirme acá donde dice márgenes personalizados y desde acá poder modificar los márgenes superior, inferior, derecho, izquierdo e incluso los márgenes de encabezado del documento que estamos, en este caso, próximos a utilizar. Y yo a partir de acá, por ejemplo, lo que tengo que hacer es pararme sobre el recuadro y puedo modificar la información colocando un 2 y de esa manera ya estoy modificando la información. Aquí puedo colocar un 8, ¿ok? Y estoy modificando, en este caso, los márgenes de nuestro libro, ¿ok? Cuando yo hago modificaciones de este tipo, usualmente están haciéndose directamente sobre la hoja donde estoy trabajando. Es decir, yo ahorita estoy modificando los márgenes de esta hoja que se llama operaciones de celda y hoja. Sin embargo, cuando estoy trabajando con los márgenes, estos márgenes pueden afectar también al resto de mis hojas de Excel. Puedo verificarlo por acá, ver una vista preliminar y en este caso me va a permitir identificar cómo se ve nuestra información con, en este caso, la modificación que hice de los márgenes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Va todo clarísimo. Ok. Siguiente opción, orientación. Esto nos habla de cómo queremos imprimir nuestra información al momento de hacer una impresión. Si queremos que el papel o que la impresión salga en sentido vertical en mi hoja o que salga en sentido horizontal. Acá lo que tenemos que tomar en consideración es la forma de presentación. ¿Ok? Para eso yo les recomiendo antes de cambiar la orientación, pues que vengamos a la sección de archivo, imprimir, y acá en la vista preliminar podemos identificar exactamente cómo se está viendo la información y a partir de ahí tomar la decisión que queremos tomar con relación a la orientación. Y esto lo digo porque hay veces, por ejemplo, en esta particularidad, por la forma como está construida mi tabulación de datos, la información impresa verticalmente se ve bien, pero habrá momentos en que quizá si yo lo quiero ver con la que hicimos la transposición de la información, déjeme buscarla. Ajá, tengo que configurarlo. Vamos a configurarlo. Ahorita lo configuramos. Ok. Por ejemplo, si lo que deseo imprimir es esto, pues a lo mejor aquí la opción tiene que ser, en este caso, horizontal para poder mostrar la información. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es el tamaño del tipo de hoja que vamos a trabajar. En este caso, si vamos a trabajar con carta, oficio, A4, A3, u otro tipo de papel, pues sencillamente lo seleccionamos en esta sección. Si mi tamaño de papel que voy a utilizar no está acá, puedo utilizar este botón que se llama más tamaños de papel y desde acá podemos ver pues todas las opciones de papel que tenemos dentro configuradas previamente en Excel. ¿Ok? Importante, área de impresión. ¿Qué es un área de impresión? Por ejemplo,
Voy a reducir un poco el zoom acá. Voy a bajarle el zoom para que podamos ver un poco todo lo que contiene esta hoja de Excel. ¿Ok? Fíjense que en este caso yo tengo una hoja bastante amplia, ¿ok? Con mucha información dentro de lo que es la hoja. Y en este caso, si se dan cuenta y observan un poquito, se darán cuenta que en ciertos lugares aparecen unas líneas punteadas. Voy a subir el zoom ahora, ¿ok? Podemos ver acá unas líneas punteadas que se entrecruzan con otras líneas punteadas e incluso tengo algunas líneas que son fijas. Estas líneas me permiten a mí identificar que allí hay un área de impresión o hay un corte en el área de impresión. Estas líneas punteadas me permiten identificar que acá termina una hoja, es decir, inicia acá y termina acá. Es todo lo que abarca, en este caso, la hoja dentro de lo que está por imprimirse. Igual, esta línea punteada me permite identificar que este es el alto máximo de la impresión y de aquí en adelante empezamos con una nueva hoja. Y esta línea que veo acá que es sólida, que no la hemos configurado en ningún momento, nos permite identificar que acá hay un corte de área de impresión. Fíjense que llega hasta acá. ¿Qué significa este corte de área de impresión? Que solamente se va a imprimir hasta donde esté esa línea. El resto, que esté por fuera de esa línea, en este caso del lado derecho o del lado de abajo, no se va a imprimir. ¿Cómo configuramos eso? Pues muy sencillo, a través de la selección de este botón que se llama área de impresión. Supongamos que yo deseo imprimir mi tabulación de datos, perdón, que es esta, ¿ok? Toda esta zona. Lo que está alrededor no me importa, no me interesa, no es valioso para mí. ¿Qué debo hacer entonces? Pues sencillamente seleccionar el área que deseo imprimir, le decimos acá área de impresión y le decimos establecer área de impresión. Al hacer eso, fíjense que desaparecieron las líneas punteadas que habían, la línea fija que estaba por acá, desaparecieron y apareció alrededor de mi selección una línea continua, ¿ok? Que me identifica ver que allí ahora hay una selección, un área de impresión. Y si nos venimos acá para ver la vista previa, nos daremos cuenta que solamente esta área es la que se va a imprimir. Es lo único que está seleccionado. Fíjense que está una hoja de uno. El resto de la información que está a su alrededor, dentro de mi hoja, ha quedado descartado para ser impreso. Es decir, ya no va a ser impreso porque yo he seleccionado aquí un área de impresión. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Consulta si lo que nosotros queremos imprimir es más grande que lo que nos... O sea, claro, lo que nosotros, si lo que nosotros seleccionamos es más grande que lo que tolera una hoja, significa que se imprimen dos. Sí, correcto. De hecho, ¿Qué ahorita pasa como un... ya puedes repetir que se entrecortó. Ah, que si se pasaba a una segunda hoja, que si eso es lo que hacía Sí, la impresión. de hecho vamos a hacerlo. Voy a establecer una área de impresión más amplia. Ok, voy a decirlo hasta acá. ¿Qué va a pasar? En un momento dado, él me va a colocar una línea punteada, como puedes ver acá. Ok, y eso lo que me está indicando Ah, es de que no puede imprimirla completa en una hoja y dividió la información, en este caso en tres. Ok, ahora bien, vale, vale. aquí hay un truco que es importante que se llama la escala. Ok, la Ujú. escala es, eh, para explicarlo de esta manera, una hoja tiene una capacidad limitada de información que podemos imprimir allí. ¿Ok? Y cuando Excel va a hacer impresión o cualquier tipo de documento en Microsoft va a hacer una impresión, siempre utiliza una escala de 100%. Es decir, la información como tú la ves acá, él te va a imprimir la información a 100% de su escala normal. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, yo quisiera que esto no saliera en tres hojas, ¿ok? Sino que saliera en una sola.
yo puedo modificar la escala, reducir la escala en vez de un 100% de su escala normal, reducirlo a 50%. ¿Y qué es lo que va a hacer Excel? Va a reducir el tamaño de la impresión de manera que más información quepa dentro de la misma hoja y de esa manera imprimir todo junto. Pero eso tiene una contraposición, por así decirlo, que es que al reducir, estoy reduciendo tamaño y las letras se van a ver más pequeñas. De hecho, vamos a verlo. Yo voy a reducir esto, aquí tenemos la sección de la escala, yo lo voy a reducir a un 80% de su tamaño normal. ¿Ok? No, 70% para que se vea más... ups, para que se vea más, em, más fácil. ¿Ok? Le voy a decir imprimir y fíjate que ahora me aparece que son dos hojas. Y si te das cuenta, la impresión ha reducido bastante de tamaño, se ve mucho más pequeña. ¿Ok? Y de esa manera, pues yo puedo presentar información. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede presentar de esta manera? Sí, pero a medida que tú vas reduciendo la escala, también se reduce el tamaño. Y la información se va a ver más pequeña. ¿Ok? Tanto es así que antes nuestra información llegaba más o menos hasta el borde derecho de nuestra hoja. Y ahora, como he reducido la escala y no tiene información del lado derecho, me ha reducido en tamaño, pero en largo no. Y eso tiene que ver con el hecho de la escala que le hemos dado. ¿Me expliqué con el tema de la escala? Sí, Ok. Supongamos que yo me equivoqué. ¿Ok? ¿En qué me equivoqué? Había establecido esta área de impresión, pero después al tiempo me di cuenta que ya esta área de impresión caducó, es decir, ya necesito establecer otro tipo de área de impresión. Tengo dos opciones, o selecciono todo el área que deseo imprimir o me vengo acá al botón de borrar área de impresión. Al hacer esto él va a borrar todas las áreas de impresión que están establecidas dentro de mi libro. Fíjense que se borró la línea continua que estaba alrededor y ahora empezaron a aparecer otra vez estas líneas punteadas en diversos lugares para identificarme dónde se hace el corte de las hojas dentro de Excel, dentro de nuestra hoja de Excel. ¿Me expliqué hasta acá? sí, Ok. Saltos. Un salto es la opción que tenemos dentro de Excel para establecer perdón, me equivoqué. Un lugar donde queremos establecer dónde van a estar los saltos de la página. Por ejemplo, supongamos que yo deseo imprimir eh, todo esto, como lo hicimos anteriormente. Y deseo que continúe la impresión, es decir, esta va a ser una primera hoja y a partir de aquí deseo que se impriman las demás. Yo puedo utilizar esta sección de saltos para establecerlo, indicarle a Excel hasta dónde debe imprimir. De hecho, estas líneas punteadas son saltos. Él está haciendo el salto de una hoja a la siguiente. Yo acá lo que voy a hacer es establecerlas manualmente. ¿Ok? Cuando yo lo digo, por ejemplo, me paro acá en la celda 28 y le digo acá establecer salto, insertar salto. Yo lo que estoy haciendo es establecerle acá, con esta línea, dónde va a ser el salto o dónde va a ser el corte de esta primera hoja hacia la siguiente. ¿Me expliqué? sí. Ok, denme un segundo, por favor. Quiero verificar si es Mónica que me está escribiendo. Ok, Mónica. Ok. Fondos. En Excel tenemos una opción en la cual podemos establecer fondos dentro de nuestra hoja. ¿Qué significa esto de establecer fondos en nuestra hoja? Yo puedo eh,
insertar imágenes en Excel, ¿ok? Como tal, pero también puedo establecerlas como fondo de mi hoja. Esto lo utilizan algunas empresas para mantener una identificación organizacional con los logos de la organización y todo esto, en las cuales yo puedo establecer, por ejemplo, le doy acá a fondo, este, voy a elegir un archivo, en este caso una imagen, ¿ok? Y lo inserto, déjenme buscar una imagen que yo aquí de verdad no tengo muchas imágenes. Eh, Vamos a usar esta, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Me coloca en el fondo de mi hoja una imagen para yo mantener o identificar la información que tengo acá presente. Pero esta es una opción netamente visual en lo que es la computadora. Si yo me vengo acá a mi vista de preliminar, se darán cuenta que la información no sale, es decir, mi imagen no se ve dentro de esta sección. Y no se ve por la sencilla razón de que este fondo es netamente visual para el usuario, para el trabajo que está realizando. Muchas empresas aquí lo que hacen es colocar un logo organizacional configurado o preconfigurado desde este, del elemento propio de Microsoft, de manera que siempre estén identificados todos los libros de trabajo que se generan dentro de la empresa. ¿Ok? Sin embargo, no tiene ningún valor en el sentido de que no nos permite imprimir con esa imagen. ¿Ok? Si yo lo deseo eliminar, fíjense que acá antes me decía insertar fondo, ahora me dice eliminar fondo. Le decimos acá eliminar fondo y sencillamente desaparece. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Va todo claro. Ok, perfecto. Ahora bien, por último tenemos la sección de impresión de títulos. La impresión de títulos, lo vamos a ver con mucho detalle ahorita, es una opción que nos permite a nosotros establecer los títulos de trabajo. Voy a explicar esto. ¿Qué es un título? Un título son las etiquetas que tiene determinada tabla o determinada tabulación de datos. Por ejemplo, lo voy a dar aquí a cancelar. Esto son etiquetas porque nos permiten identificar la información que está presente en cada una de nuestras columnas. Esto sería también una etiqueta porque nos permite saber cuál es el ingreso de datos de cada una de nuestras filas, o el consecutivo, mejor dicho, el ingreso de datos de nuestras filas. Cuando yo voy a imprimir esta información, supongamos que yo establezco esta área de impresión acá, ¿ok? De toda esta tabla, o esta tabulación de datos, mejor dicho. Voy a establecerlo como área de impresión. Pero si me voy acá a la opción de vista preliminar, se darán cuenta que en la primera hoja sale perfectamente nuestra etiqueta, pero a medida que yo bajo, bueno, me sigue apareciendo porque ya está configurada. Vamos a quitarla. Si yo bajo, se darán cuenta que ya no aparece. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya estoy por la segunda, tercera, cuarta hoja, no puedo identificar qué columna es cada mes. Entonces, yo tengo esta opción acá de imprimir títulos, que significa básicamente repetir la columna o la fila superior, o mejor dicho, en este caso, la fila superior o la primera columna, o las primeras columnas de una tabulación de datos o una tabla para que sea impresa en todas y cada una de las hojas. Y de esa manera siempre mantener nuestra tabulación de datos o nuestra tabla de datos bien identificada al momento de la impresión. Entonces, en este caso, ¿qué haría? Le doy acá a la sección de imprimir títulos. Ok, acá me establece el área de impresión, que ya lo hemos hecho con el botón de área de impresión. Y me dice repetir filas en el extremo superior, es decir, la fila que me establece la etiqueta de datos. O repetir columnas en la izquierda, es decir, las columnas que me identifican la información. En este caso yo le voy a decir acá repetir las filas del extremo superior, selecciono la fila donde está la información, fíjense que estoy seleccionando toda la fila 3, no importa, ¿ok? Porque como ya he configurado
en este caso, mi área de impresión, que es toda la sección de la tabulación, este contenido que está de este lado no importa porque la área de impresión va a ser esta. Entonces le damos por acá, le decimos aceptar y ya está configurada. Sabemos que está configurada porque si me vengo acá a mi opción de impresión, me doy cuenta que en la primera hoja aparecen mis etiquetas, me voy a la segunda hoja y aparecen también mis etiquetas. Es decir, ya a partir de acá van a aparecer en todas las hojas que estén configuradas para imprimirse esta fila superior donde me identifica la información de nuestra tabulación de datos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Todo claro. Ok, déjenme modificar esto acá porque me estoy dando cuenta que como le coloqué un 8 allí. Ok. Si me vengo acá, también puedo configurar lo que son las columnas. Si deseo repetir las columnas en todas y cada una de las hojas que se van a imprimir, también puedo establecer otros elementos, ¿ok? Como establecer unas líneas de división entre las columnas, hacer una diferenciación entre las celdas que estén en blanco o no, establecer una calidad de impresión o establecer encabezados a las filas y a las columnas dentro de mi hoja. Incluso puedo establecer el orden como se va a imprimir. Recuerden que en este caso yo seleccioné o establecí una área de impresión que iba completamente vertical. Pero yo puedo establecer un área de impresión que sea todo esto, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Excel no va a poder imprimir todo en una misma hoja, sino que va a tener que hacer una hoja aquí, otra más abajo, va a seguir luego con esta y así sucesivamente. Entonces yo acá le puedo indicar cómo debe hacer esa selección de la información para imprimir. Por último, vamos a trabajar, ya hemos visto acá el área de impresión, configuración de página. Vamos a hablar un poco de lo que son eh, los encabezados y pie de página, antes de terminar la configuración de página. ¿Qué pasa? En Excel, eh, un segundo. En Excel tenemos varias vistas de impresión, que son lo que llamamos vista normal, que es la que estamos viendo ahorita, vista con salto de página o vista diseño de página. Estas vistas tenemos dos formas de acceder a ellas. Primera forma es esta sección que tenemos en nuestra viñeta de vista. Tenemos esta sección donde podemos seleccionar el tipo de vista que queremos ver. La segunda opción es ingresar a través de estos iconos que tenemos acá al lado de nuestro zoom, en los cuales tenemos igual vista normal, vista diseño de página y vista salto de página. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, por así decirlo. Por ejemplo, en la vista normal tenemos esta opción, pero tiene la desventaja que para poder ver dónde tengo yo los límites, o mejor dicho, los saltos de la página o los cortes de la página, es un poco difícil, sobre todo si tengo problemas visuales, porque bueno, es una línea que básicamente, o una línea punteada o una línea continua que básicamente es el mismo color de toda la forma como se presenta la celda, así que a veces es un poco difícil verlo. Tenemos la vista de salto de página. Se le llama vista de salto de página porque precisamente lo que nos permite es apreciar dónde están nuestros saltos de página. Si nos damos cuenta acá, fíjense cómo se ve la información. Lo que está dentro del recuadro azul se ve en blanco, porque esta es mi área de impresión, lo que yo he configurado como área de impresión. Mientras que lo que está fuera de esa área de impresión se ve en gris. ¿Ok? Se ve en gris por el sencillo hecho de que como no está en el área de impresión, yo tengo que visualmente poder identificar lo que está listo para imprimir, que es esto, y lo que no. Si yo, por ejemplo, no hubiese configurado esta área de impresión, mi hoja se vería de esta manera. Todo quedaría en blanco, pero puedo ver estas líneas punteadas azules y estas líneas azules, que son básicamente dónde empieza mi página 1, dónde termina, dónde empieza mi página 2, dónde termina y así sucesivamente. Y tiene la particularidad de que lo puedo modificar. Es decir, yo puedo seleccionar esta línea punteada, modificarla,
establecerla donde yo quiero que quede, e incluso puedo establecer exactamente qué es lo que deseo imprimir solamente utilizando mi mouse para arrastrar, en este caso, la información. Incluso puedo ampliar el área de impresión, ok, pero por supuesto, como Excel va a ser inteligente, me va a decir, bueno, Fernando, yo te puedo imprimir todo esto, pero te bajo la escala. De hecho, me la bajó acá a 56. De 100% que la teníamos, me la bajó a 56. Para poder imprimir toda esa sección en mi página 1. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Todo claro. Ok. Por último, tenemos la vista de eh, diseño de página. La vista de diseño de página también tiene sus bondades y sus desventajas. Bondades o bondad. Me permite identificar visualmente cómo se va a ver mi área de impresión al momento de imprimirlo. ¿Ok? Es importante ver dónde están los márgenes. Sobre todo esa es su gran bondad, que me permite ver los márgenes de forma más directa. Otra cosa que me permite hacer es acceder a algo que no había podido acceder con las otras dos vistas, que es la parte de encabezados y pie de página. Déjenme modificar acá los márgenes un poco, porque de verdad que me equivoqué bastante con este tema de los márgenes y me está limitando bastante la impresión. Lo vamos a imprimir, pero no se puede apreciar bien la información. Bueno, que se está viendo, no está modificado, pero bueno. Ok, déjenme borrar esta información que está acá para que la construyamos entre todos nuevamente. Podamos ver de dónde sale esto. Ok, ¿qué es un encabezado? Un encabezado es una información que está en la parte superior de la hoja que yo voy a imprimir y que me identifica el tipo de documento que estamos imprimiendo. Hay documentos de empresas que te permiten colocar dentro del encabezado que si el logo de la empresa, cómo se llama el documento. A veces los documentos tienen un número de control y eso va en lo que llamamos encabezado. Esta vista de diseño de página me permite acceder al encabezado de forma más sencilla. De hecho, cuando yo hago clic sobre él, aparece una de esas viñetas utilitarias que hablábamos cuando hablábamos de diseño de página, de diseño de tabla, ¿ok? Si se acuerdan. Y esa viñeta utilitaria se llama encabezado y pie de página, que la tenemos acá. Cuando yo hago clic fuera, desaparece. Cuando hago clic nuevamente dentro, vuelve a aparecer. Y esta viñeta utilitaria me permite a mí introducir información dentro de lo que es este encabezado. Ojo, realmente no la necesito, ¿ok? Para introducir información, yo aquí ya estando acá, yo puedo introducir la información que desee. Sin embargo, me da opciones extras, opciones plusvalías, por así decirlo, que me permiten mejorar pues la configuración de mi encabezado o de mi pie de página. En este caso, tanto el encabezado como el pie de página va a estar dividido en tres secciones. Sección de la izquierda, centro y derecha. ¿Ok? Y yo a partir de acá lo que tengo que hacer es agregar la información. ¿Qué puedo agregar? Cualquier tipo de texto que queramos colocar, números, entre otras cosas. Pero Excel también nos da otras opciones, como por ejemplo esta sección central de nuestra viñeta que nos permite agregar información. ¿Qué información me permite agregar? Me permite agregar el número de la página, el número de páginas que contiene el libro, la fecha actual que va a estar configurada directamente con nuestro computador. ¿Qué significa eso? Si yo coloco fecha actual, hago clic acá, y ahí está mi fecha. Si yo cierro mi libro y lo abro mañana, esto se va a actualizar inmediatamente. ¿Ok? De la misma manera, tengo la opción de hora actual, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Me va a decir mi hora, pero si yo lo cierro y lo abro mañana, pues me va a decir la hora de mañana actualizada. También me permite ver la ruta del archivo. ¿Qué significa esto? ¿En qué parte de mi computador yo tengo guardada esta información, este libro? En este caso me aparece que me dice, bueno, mira, está en el escritorio, en una carpeta que se llama nueva carpeta, curso Excel básico.
¿Ok? Puedo incluir también el nombre del archivo y el nombre de la hoja donde estamos trabajando. ¿Ok? Y me da la opción también de incluir imágenes. Sobre todo esto para los logos de las organizaciones son sumamente valiosos. Como les decía, yo no tengo muchas imágenes dentro de mi computador. Vamos a utilizar esta. ¿Ok? Y ustedes me dirán, bueno, Fernando, pero la imagen se ve muy grande. ¿Ok? Y sí, efectivamente, pero no es problema, porque nuevamente desde acá se va a crear un botón que se llama dar formato a la imagen, que si lo seleccionamos acá, tenemos lo que es el alto y el ancho, que están interrelacionadas entre sí. ¿Qué significa eso? Si yo modifico el alto, se va a modificar el ancho por simpatía. En este caso voy a reducirlo a 2 centímetros. Le doy a aceptar. Fíjense que aún me la redujo. Y ahora queda pues nuestra imagen acorde con la información que tenemos alrededor. De la misma manera, yo me puedo venir acá al pie de página y aquí agregar información. En este caso voy a decirle un truco. Yo le voy a decir página, voy a escribir página, espacio, número de página, espacio de número de páginas. ¿Qué le estoy colocando? Bueno, que me diga página 1 de 20. ¿Ok? Y de esa manera, a medida que yo voy desplazándome, me va a decir página 2 de 20, página 3 de 20 y así sucesivamente. Y de esa manera presentar la información concreta dentro de lo que es nuestro encabezado y nuestro pie de página. Ojo, como siempre en Excel yo tengo más de una forma de hacer las cosas. Un segundo que parecer se... Ajá, como siempre en Excel yo tengo más de una forma de hacer las cosas. ¿Ok? Yo puedo acceder a esta sección de encabezado por mi vista de diseño de página, como acabamos de ver, pero también puedo venirme acá a la sección de archivo, imprimir y desde acá, desde configuración de página, decirle acá a la sección de encabezado y pie de página y acá también modificar. Es exactamente igual, ¿ok? La única diferencia es que acá es un poco más abstracto en el sentido de que tenemos que configurar primero y luego vemos el resultado. Mientras que allá, a medida que vamos haciendo, pues vamos viendo cómo va quedando. Acá no. Acá yo le tengo que decir personalizar encabezado y desde acá puedo agregar la información. Pero como pueden ver, no se puede identificar cómo queda. ¿Ok? Yo puedo modificar todo esto, eliminar todo esto y agregarle nueva información como por ejemplo mi correo. ¿Ok? Pero no sé cómo está quedando. Tengo que darle a aceptar, darle nuevamente a aceptar y verificar luego en la vista preliminar cómo queda la información que estoy actualizando para saber si los cambios son apropiados, son idóneos para lo que yo quiero manifestar. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, va todo claro. Bien. Me voy a pasar nuevamente a la vista normal, ¿ok? Para ver esta última sección de las operaciones con celda y hoja. Ojo, ustedes dirán, Fernando, pero ¿cómo que última sección si no hemos visto la parte de ordenar y combinar? Hay una sección específica, que esto está aquí repetido, porque realmente hay un módulo específico que se llama ordenar y filtrar, donde vamos a ver eso. ¿Ok? Por eso es que acá no vamos a conversar acerca de ordenar y combinar. Eso lo vamos a ver acá, en este módulo de ordenar y filtrar, que lo vamos a ver con mucho detalle de cómo se ordena y se filtra dentro de Excel. ¿Ok? Vamos a ver esta última sección de este módulo que se llama inmovilizar paneles. ¿Qué es esto? ¿A qué se le llama inmovilizar paneles? Vamos a poner este caso que tenemos acá. Yo tengo una tabulación de datos que es bastante amplia, como pueden ver. Me tengo que desplazar casi a la fila 8.
123 para llegar al final. ¿Qué pasa? Supongamos que estoy trabajando con esta tabulación de datos, estoy trabajando con el mes de marzo, bajo, y después que estoy trabajando acá ya se me olvidó si este era enero, si este era marzo, si este era abril. ¿Y eso pasa por qué? Porque no puedo ver la etiqueta de datos que me permite identificar lo que contiene cada una de las columnas. Eso se le llama paneles. Los paneles son los lugares donde tengo la información que me identifica, o en este caso la fila que me identifica las columnas, o la columna que me identifica las filas. Por ejemplo, ya sé que esta columna A me identifica que esta es la fila 1, fila 2, fila 3 de esta tabulación. Esta fila 3 me identifica que esta columna va a ser el mes de enero, esta febrero, esta marzo y así sucesivamente. Eso se le llama paneles. ¿Ok? O paneles, como le quieran llamar. ¿Dónde está esta información? Nuevamente, dentro de nuestra opción de viñeta de vista, tenemos acá un botón que se llama inmovilizar. ¿Ok? Y desde acá es que vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y acá tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Si nos damos cuenta acá me dice inmovilizar paneles. En este caso me va a permitir inmovilizar los paneles que yo seleccione, pero tengo una forma específica de seleccionarlo. Ya lo vamos a explicar. En este caso me va a inmovilizar la fila superior y en este caso me va a inmovilizar la primera columna. Y tenemos que leer bien, porque me dice fila superior, ¿qué significa? Que solamente va a inmovilizar la fila superior, que es la fila 1. Y primera columna va a ser la columna A. En este caso, si yo le digo inmovilizar fila superior, se darán cuenta que acá en la fila 1 ahora aparece una línea rígida, por así decirlo. Y si yo me desplazo hacia abajo, se darán cuenta que queda inmóvil la fila 1, no importa hasta dónde me desplace yo. Queda ella allí presentada para siempre. Si le digo ahora inmovilizar primera columna, hace exactamente lo mismo. Inmoviliza ahora es solamente la columna A. Y si yo me desplazo hacia la derecha, siempre va a quedar visible, en este caso, la columna A, hasta que yo la deshabilite en la inmovilización como tal. Ahora bien, en un caso como donde yo tengo la primera entrada de información, la tengo en la fila 3, no puedo utilizar inmovilizar la primera columna, la primera fila, quise decir, porque evidentemente no me está inmovilizando lo que yo deseo. Allí yo tengo que obligatoriamente utilizar la inmovilizar paneles. ¿Cómo hago esto? Aquí el truco está en nuestro cursor del mouse. Es decir, si yo me ubico acá, por ejemplo, y le doy inmovilizar paneles, ¿qué va a hacer Excel? Me va a inmovilizar todo lo que esté por encima y a la izquierda del lugar donde me pare en mi hoja. Lo hago. Le digo aquí movilizar paneles y se darán cuenta que me crea una línea a la izquierda y una línea en la parte superior. ¿Qué significa eso? Que si yo me desplazo hacia abajo, se darán cuenta que queda inmovilizado hasta la fila 14. Y si me desplazo hacia la derecha, se va a quedar inmovilizado hasta la fila F. ¿Ok? Y esto pasa precisamente porque aquí el truco está en el hecho de la posición del cursor. ¿Qué debemos hacer? Siempre tomar en consideración esto. Donde está el cursor me va a inmovilizar todo lo que está a la izquierda y hacia arriba. Si en este caso, en esta hoja, yo desease inmovilizar, por ejemplo, de la fila 3 hacia arriba, pero no inmovilizar columnas, yo me debo parar exactamente acá donde me estoy parando, en la celda A4, porque no existe una columna a la izquierda de esto, pero sí existen filas por encima. Por tanto, la fila 3, fila 2 y fila 1 va a quedar inmóviles. Vamos a verlo. Fíjense que me ha creado la línea, si me desplazo hacia abajo, ahora siempre queda identificada la información, en este caso, de mis columnas. Si yo, por ejemplo, no quería hacer eso, sino que quería inmovilizar la primera columna y de la fila 3 hacia arriba, pues me debo parar acá, en la celda B4,
¿Para qué? Para que se inmovilice todo lo que está a mi izquierda, que en este caso es la columna A, y las filas de la 3 hacia arriba. Y lo puedo ver con las líneas que se me generan en esta inmovilización. ¿Ok? Si me desplazo hacia la derecha, de la misma manera, puedo ver cómo se inmoviliza. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas con la parte de inmovilizar paneles? No, nada. Mónica, ¿alguna duda hasta acá? Perfecto, Mónica. Bien, vamos a pasar ahora a la sección de autoformatos y estilos. ¿Ok? En esta sección ya nosotros hemos trabajado lo que son los estilos y los formatos como tabla. Al principio, en la primera clase, yo les mostré que teníamos en esta sección de la viñeta de inicio, específicamente acá en la sección de estilos, una sección de estilos que podíamos aplicar, ¿ok? Que eran formatos preestablecidos o preconfigurados con anterioridad dentro de Excel para no tener yo que estar perdiendo tiempo en darle formato a determinada tabla. O puedo utilizar la sección de formato como tabla, que también me permite en este caso dar un formato específico como tabla y hacer un cambio del rango de una tabulación de datos a una tabla de datos. A partir de acá vamos a empezar a ver lo que son formatos condicionales. ¿Ok? Un formato condicional es una regla de trabajo que vamos a estar determinando, vamos a estar estableciendo dentro de Excel, que nos permite trabajar y resaltar, que es lo que siempre busca un formato condicional, la información. Por ejemplo, yo quiero resaltar aquellos valores que sean mayores a 50. Y él lo que va a hacer es resaltármelo, en este caso con una forma específica de resaltado, con un fondo o con un color de letra específico o de fuente específica que nos va a permitir identificar la información. Sin embargo, me estoy dando cuenta ahorita que ya son las 9:22 y esto tiene 5 secciones distintas que son las secciones de formato condicional. No quisiera empezar, pues aquí vamos a ver todas y cada una de estas reglas, ¿ok? Para que las conozcamos bien. No quisiera empezar con esta parte porque voy a tener que cortarlo y no voy a poder avanzar gran cosa. Quizá hagamos las dos primeras con el tiempo que nos queda. Entonces vamos a dejar por hoy hasta acá, ¿ok? El día Bueno, miércoles arrancamos en esta sección ya de autoformato de estilo, específicamente en los formatos condicionales, y de esa manera no queda cortada la información de la clase. ¿De acuerdo? vale, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles. Descansen. Recuerden, practicar es importante que practiquen. El Excel es como la matemática. Si no se practica, pues no se aprende y se olvida. Mm. ¿De acuerdo? Entonces, Vale, practiquen. La idea es que para las próximas clases, si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, también lo podamos ir repasando. Una vez que terminamos con la parte de autoformatos y estilo, eh, yo les voy a enviar unas actividades para la casa. La idea es que precisamente también practiquemos y podamos identificar aquellas dudas y las podamos resolver. ¿De acuerdo? perfecto. Entonces, bueno, estimados.